Episodio número 96. Tu historia, tu legado, tu proceso. Bienvenidos a Despierta tu Prosperidad con Gaby, el podcast que transformará tu relación con el dinero. Gaby Zárate será tu guía en este viaje hacia una vida financiera más plena y consciente. Si estás lista para educarte financieramente de una manera fácil, alegre y creativa, este es tu espacio ideal. En cada episodio exploraremos juntos cómo utilizar tu creatividad como una herramienta poderosa para manifestar tus deseos profesionales y personales. ¿Cansada de que el dinero sea un problema constante en tu vida? Aquí encontrarás la claridad y la seguridad que necesitas para que el dinero se convierta en tu aliado, trabajando a tu favor en todo lo que deseas lograr. Prepárate para un viaje de transformación financiera. Comencemos este emocionante camino hacia la prosperidad. Queda con ustedes, Gaby. Hoy tengo una invitada, no estoy sola, me acompaña Iracema Ponce. Ella es alumna, venimos trabajando, haciendo un proceso de transformación desde el 2021. Sí, mucha constancia, mucha disciplina, mucho amor propio, porque la verdad es que para tener constancia con una y querer realmente cambiar nuestra realidad, tenemos que amarnos. Y a veces tenemos que aprender a eso también, porque lo hemos hecho de maneras que la sociedad nos ha condicionado y en un punto no sabemos muy bien qué es eso. Así que hoy va a ser realmente un episodio transformador porque vamos a conocer la historia de Iracema. Ella de su pura voz nos va a contar tantas cosas que ha vivido y que cómo ha salido adelante y hoy en día qué frutos tiene, cómo realmente nuestra historia puede dejar huella, marca, ser un antes y un después para una, para la vida que realmente quiere vivir y para los demás. Así que, Iracema, gracias por estar aquí. Preséntate para que la gente te conozca, sepa quién eres, dónde estás, a qué te dedicas. Claro que sí, Gaby, con mucho gusto. Yo soy Iracema Ponce, soy substitute teacher, sustituta de maestra, y bueno, vivo aquí en Texas, y bueno, eso es a lo que me dedico, y soy alumna tuya, como bien dijiste, desde el 2021, que ya tengo un rato conociéndote, trabajando en mí, siguiendo tus consejos, tus recomendaciones, y bueno, para mí ha sido un antes y un después el haberte conocido, definitivamente, Gaby. Gracias. Bueno, cuéntanos para que todos sepan. Yo lo sé, pero la audiencia no. Y realmente te he invitado aquí porque sé que vas a ser inspiración para muchas mujeres que tal vez con ciertas situaciones en su vida, amorosa, de pareja, laboral, como madres, con sus finanzas, están como buscando un cambio o necesitan claridad en algunos temas. Y este episodio realmente puede ser ese mensaje, esa claridad, esa luz que estaban necesitando, porque todos somos espejos, somos fractales. Entonces, hoy Iracema nos va a contar cómo estaba antes de llegar. Nos conocimos en el primer congreso que yo hice de Nueva Conciencia Financiera. ¿Cómo fue primero que llegaste a esto de nueva conciencia financiera y interiorizarte en este congreso y querer ver todas las conferencias? Y estuvimos juntas durante un año haciendo la membresía, ¿te acuerdas? Sí, así es, Gaby. Trabajando juntas, bueno, juntas en grupo, ¿no? Éramos un grupo bastante grande de personas que estaban muy comprometidas con sus finanzas, con esta revolución de la nueva conciencia financiera. ¿Pero qué fue? ¿Cómo llegaste ahí? ¿Por qué llegaste ahí? ¿Qué estabas buscando? ¿Y qué pasó después de ese trabajo? Pues mira, Gaby, eso fue algo muy significativo para mí cuando yo supe de Nueva Conciencia Financiera. Estaba justo viajando de Las Vegas a California porque íbamos a ver a una amiga. Entonces yo empecé a escucharte, a escuchar Nueva Conciencia Financiera. Por supuesto, adquirí el paquete VIP porque dije, no, eso está buenísimo, lo tengo que tener. Y pues de hecho lo sigo escuchando y alimentándome de eso, ¿no? De todo lo bueno que hay en todas esas conferencias, de ti, por supuesto. Y bueno,
algo que me llamó mucho la atención fue justo que cuando yo estaba escuchándote a ti, a todos estos expertos que hablaban tanto de prosperidad, de abundancia, yo recuerdo muy bien que hablaban de la abundancia que hay en la naturaleza, que si tú te tomas un momento y observas a tu alrededor, realmente hay abundancia de tantas cosas que yo lo empecé a constatar y te cuento esto de que yo estaba viajando porque justo íbamos en la carretera y estaban diciendo, es que ya te diste cuenta cuántos peces hay en el mar, ya te diste cuenta cuántas nubes hay en el cielo, si te paras en la orilla del océano, ya te diste cuenta, ni siquiera puedes ver a dónde termina, o sea, todo esto que me hacía tomar cada vez más conciencia, como bien tú dices. Y entonces, en ese mismo tiempo, yo observaba a mi alrededor, porque es increíble, Gaby, pero muchas veces no nos tomamos esos segundos para realmente ver y observar. Y yo veía que todo el camino estaba lleno de montañas y de una gran extensión de tierra y yo decía, esto es de lo que están hablando, está aquí, no es algo que alguien dijo, es una realidad. Y la prosperidad está en uno, dentro de uno, y la abundancia está en uno. Cuando decían aquello de que ¿sabes cuántas células hay en nosotros? Entonces, eso fue increíble y yo por eso dije, no, es que yo tengo que seguir escuchando más. Y fue en base a esa repetición, como tú bien has dicho ya en muchas ocasiones, esa repetición de estar escuchando, de tomar conciencia, Gaby, porque muchas veces oímos, pero no escuchamos y menos concientizamos, que eso es algo bien importante. Cuando yo te escucho y cuando yo realmente pongo atención en lo que estoy oyendo, a mí me empiezan a caer muchos veintes, como decimos en México, ¿no? Muchos veintes, hacer muchos cakes. El efecto eureka que tú manejas mucho, ¿no? Sí, eso era, ya lo vi. Y entonces empiezo yo a decir, es que esto me está haciendo falta a mí. Sí, es que yo me estoy viendo en lo que está diciendo Gaby. Y hubo algo bien importante para mí que tú mencionaste, es que lo que tú quieres ser y lo que tú quieres vivir, hacia dónde tú quieres ir, ya está en ti, son tus talentos, trabaja con ellos. Entonces, eso fue algo así como literal, Gaby, como un despertar. Entonces, yo a partir de ahí me decido a, a meterme a la universidad porque era algo que yo quería hacer, pero por muchas cosas que la colectividad te dice, muchas creencias limitantes, como tú también mencionas, que dice, no es que ya no es mi tiempo, ya se me pasó la edad, ya, ya para qué, te pierdes de tantas cosas al pensar así, Gaby, que yo lo hice, metí mis papeles, hice los exámenes correspondientes. ¿Y cuál fue mi sorpresa? Que me quedé en la primera opción porque te dan tres opciones de carrera. Y yo dije, bueno, pues ya, ojalá que me quede aunque sea en la segunda, porque muchas veces también esa es otra cosa, no confías en ti. Y lo que me ha dado mucho el conocerte es eso, justamente confiar en mí, confiar para poder dar los pasos y avanzar, porque mientras no des los pasos, pues no avanzas, como yo ya lo he dicho, ¿no? Si yo tuviera que definir con una sola palabra, Gaby, sería acción. Eso es todo. Entonces, cuando yo me quedo en mi primera opción de carrera, digo, wow, estaba que dije, esto es sensacional. Y todo eso, todos esos cambios que han sido, pues poco a poco, escucharte en todo ese tiempo que estuvimos, que nos estuve contigo, que nos estuviste hablando, que nos estuviste dando la clase tú misma al grupo, fue sensacional porque yo aprendí tantas cosas y las empecé a poner en práctica que realmente mi vida de ese tiempo para acá es otra, Gaby. Y sobre todo mi mundo interno, ¿no? Claro que se ha transformado en el exterior, pero principalmente lo que tú tienes que
tu objetivo a transformar es tu interior, porque cuando te sientes bien dentro de ti, las cosas se van dando como casi, casi por una cuestión natural. Y eso es justamente lo que a mí me ha sucedido, Gaby. Hermoso, claro, es de adentro hacia afuera. Pero esto que dices, recapitulando, creencias limitantes, cambio de mentalidad, empezar a darme cuenta, a ser consciente de que estoy rodeada de abundancia porque yo soy abundancia, porque mi naturaleza es la abundancia. Y hay algo que agradezco profundamente, que es el tema de la repetición. Qué importante es repetir y sobre todo repetir lo que nos funciona, porque estamos acostumbrados a trabajar en automático, ¿no? Si nos damos cuenta, nuestra vida está llena de acciones, desde que nos levantamos hasta que nos vamos a dormir. Eso yo también lo digo en mi libro, ¿no? Y lo hemos hecho como clases también en Nueva Conciencia Financiera, que es las acciones cotidianas conscientes. Yo siempre lo doy en formaciones y en todo. Empezar a ser consciente de lo que hago. Por eso dejo de repetir en automático, cuando yo me traigo al presente. Y esto que dices tú, repites, repites lo que me funciona. Esto me hizo darme cuenta de la abundancia. Esto hizo que yo pudiese empezar a confiar más en mí. Esto hizo que yo pudiese pasar a la acción desde otro lugar de certeza, de seguridad, de alegría, de gozo y empezar a construir la vida que realmente deseo. Y darte cuenta de eso, de que depende de ti, de que tú eres capaz de lograr todo lo que desees más allá de la historia que tengas. Y aquí es donde me interesa mucho hacerle alusión al título, tu historia, tu legado, tu proceso. Darnos cuenta de que todas, absolutamente todas, tenemos que honrar nuestros procesos. Hay cosas que quisiéramos que sean de más rápido o de una manera. Cada proceso es maravilloso y único. Cuando aprendemos a amar nuestros procesos, todo empieza a cambiar. Y el proceso es lo que acaba de describir Iracema, o sea, encontrar algo que a mí me funcione, que me siento bien y repetirlo, y repetirlo, y repetirlo. Y en esa repetición, trabajando de adentro hacia afuera, lo que yo digo arte invisible, ¿no? Iracema, ¿no? En Sí. mundo interno, empieza la materia como a darse. O sea, las cosas empiezan a darse, esto que tú dices, o sea, en la primera opción. Ni en sueños te la creías esa, ¿no? Pero pues pasa. ¿Por qué? Porque tenemos todo un universo observándonos. Cuando vemos y empezamos a cultivar nosotras, nuestro interior, el afuera es un reflejo. Entonces, yendo al punto de tu historia, todo esto que nos estás contando, que sé que tienes muchos más éxitos para contarnos, éxitos me refiero a resultados, a cosas que has logrado a través de tu trabajo y que la materia dice, ok, vamos a darle, ¿no? Porque ella sí está enfocada, ella sí realmente hace el trabajito de picar piedra también, como decimos en México, y las cosas empiezan a pasar, se empiezan a cambiar. Esto también es honrar la disciplina. Es una palabra hermosa que está como que le echaron muchas creencias y mucho polvo encima, ¿no? Como que parece que la disciplina fuera pesada o fuera solo de algunos o está relacionada con ciertas estructuras o trabajos. Y no, la verdad es que la disciplina hay que honrarla, hay que agradecerla, igual que la voluntad, es lo que realmente nos lleva al éxito en lo que queremos en todas las áreas de nuestra vida. Entonces, tu historia. ¿Qué fue lo que detonó en tu vida esta necesidad de buscar un cambio, de buscar esta nueva conciencia financiera? La incomodidad, Gaby. Yo creo que se empieza a sentir una incomodidad y muchas veces no sabes ni siquiera de dónde viene. Cuando se empieza a escuchar, en este caso, mi caso, que yo te empecé a escuchar a ti, empecé a saber de dónde venía esa incomodidad. Yo no estaba a gusto, por ejemplo, en el trabajo que tenía, pero lo haces porque creemos que no hay más, o nos acostumbramos, o tenemos miedo de buscar algo diferente. Entonces, con todo y el miedo, yo empecé a buscar algo diferente, pero ya con ese trabajo que yo tenía también, interno, con esa confianza.
encontré ese otro trabajo mejor porque yo necesitaba tiempo, además ahora ya para mis estudios y con un trabajo de tantas horas yo no iba a poder. Entonces yo dije, tengo que hacer cambios porque no nada más es de querer y de tener la motivación y las ganas. Tengo que hacer cambios para acomodar las cosas y hacer el espacio para lo nuevo. Entonces, pues yo encontré ese trabajo buscándolo, pero ahora ya con toda la intención, porque es algo bien diferente cuando tú buscas algo, pero no sabes cómo bien a dónde vas o qué es lo que quieres, y cuando ya sabes lo que quieres, ya te diste cuenta, como tú bien dices, porque es eso, ¿no? Tú enseñas justamente a eso, a darse cuenta. Cuando tú ya te diste cuenta y ya lo aceptaste y ya sabes qué es lo que necesitas, entonces tú buscas con intención y con intención encuentras, porque yo así fue como encontré ahora en donde estoy, que es un trabajo de menos horas y son menos horas, gano lo mismo, pero yo gané tiempo. El salario sigue siendo igual, pero gané el tiempo, que eso para mí es oro. Como tú dices, ¿no? El tiempo y el dinero son dos grandes facilitadores y es algo que el tiempo no vuelve, por ejemplo, a lo mejor el dinero sí, ¿no? Pero tu tiempo lo se fue y eso ya no volverá nunca. Entonces, eso fue en parte mi proceso y déjame decirte que dentro de toda esa confianza y toda esa repetición para poder creer más en mí, eso sí es algo que quiero contarlo porque fue algo bien importante para mí, Gaby. En ese tiempo también estábamos buscando una casa porque ya queríamos salir del departamento donde vivíamos porque mis hijos ya habían crecido y ya como que no cabíamos tan bien como nosotros queríamos. Entonces, se nos había hecho complicado. Nos ganaron dos veces dos casas, se nos había complicado el hecho de poder, pues hacernos de algo propio. A partir de que yo empiezo a trabajar con estas creencias limitantes que identifiqué y que puse sobre la mesa y que me enfrenté a ellas, y duele enfrentarte a ellas, Gaby, duele, porque son creencias que vienen de tu familia, de tu infancia y de cosas que a lo mejor no queremos ver, pero cuando tú lo haces, te enfrentas y tomas acción y empiezas a tener más confianza en ti. De verdad, te lo prometo, así por mis hijos. Faltaban 2 meses para que se nos acabara el contrato y había sido como un proceso muy difícil encontrar la casa que necesitábamos, con los espacios que necesitábamos y sobre todo el presupuesto, que se ajustara al presupuesto que teníamos. Había sido muy complicado. Y una vez ya casi a punto de rendirnos, porque ya faltaba poco tiempo y mi esposo me dice, mira, ya pues vamos a hacernos a la idea que vamos a tener que quedarnos otro año aquí. No, Gaby, eso fue algo así como dentro de mí fue algo, dije, esto no puede, no puede ser. Yo no puedo haber estado trabajando tanto tiempo y haciendo tantas cosas como para que esto no puede ser así. Tiene que haber algo, tiene que haber una salida. Y es cuando te elevas hacia lo más que para cada quien es sagrado, ¿verdad? Cada quien tiene, pues, en lo que crea y te elevas hacia eso y lo pides, como tú bien dices, con fe. Te prometo que una noche, Gaby, cuando estaba ya casi a punto de rendirme, dije, déjame ver. Abrí mi teléfono, abrí el marketplace de Facebook y ahí estaba, así por Dios te lo juro, la casa al presupuesto que nosotros teníamos, con los cuartos y baños, los espacios que necesitábamos. Me acuerdo que eran las 10 de la noche y le dije a mi esposo, mañana le dices al realtor, porque ya tenía 2 semanas que el realtor no nos hablaba, que porque no había y no había y no había, le digo, le dices que queremos esta y que haga una oferta por esta casa, pero ya. Todavía pasaron otros 3 meses para que sí pudiera concretarse la venta y finalmente, bueno, se concretó. No fue fácil, pero se concretó.
Y Gaby, fue algo todavía mejor de lo que nosotros esperábamos y yo siento que eso fue en parte gracias también a esa confianza que yo adquirí. Cuando tú adquieres esa confianza dentro de ti, porque la mentalidad, la mente es poderosa, Gaby, la mente es poderosa y cuando tú la trabajas bien, con una autoobservación, que es también mucho de lo que tú hablas, y adquieres la confianza, entonces es cuando vienen los resultados. Es un proceso. Esto no se da de la noche a la mañana, pero vienen los resultados, Gaby, y ese ha sido mi proceso. La fe ciega, que dicen, pero fe ciega con fundamentos, con raíces, con, ¿no? La fe mueve montañas. Esta frase que siempre le encanta a todos mis alumnos, ¿qué es la fe? La fe es la confianza de lo que se espera y la certeza en lo que no se ve. Y esta frase para mí es un mantra muchas veces, porque uno tiene confianza en el trabajo que ha hecho en uno, en saber que hay algo más allá, esta fuerza superior, llamémosla energía, Dios, uno, como tú dices, ¿no? Cada quien a su estilo, física cuántica, ¿no? Los más intelectuales, no importa. Los ancestros sabían que hay algo adentro que mueve montañas. Y esta coherencia, lo que hoy se trabaja como la coherencia del corazón, la mente es muy poderosa, es cierto, pero el corazón, el saber que yo me merezco un lugar más grande, yo tengo más espacio, yo ya no quepo aquí porque me amplié. Y también esto que dices del proceso que no es de la noche a la mañana, uno para poder recibir tiene que hacer espacio, somos como un cuenco. Entonces, cuando estamos estresados, preocupados, angustiados, con miedo, eh, no sé, en bajas vibraciones, estamos como comprimidos, como el acordeón, ¿no? Pero está comprimido. Entonces, para expandirnos, esta sensación de gozo, de alegría, por eso me encanta a mí unir las finanzas con la creatividad, con el talento, lo que tú decías, lo que uno naturalmente, porque ahí naturalmente tú te sientes cómoda, a gusto, estás bailando en tu propia salsa, ¿no? Te sientes a gusto en tu piel, entonces ahí te expandes y las cosas vienen a nosotros. Por eso se habla tanto de la ley de atracción, tiene que ver con leyes más grandes en realidad, más universales, que es la ley de resonancia. Ahí sí, yo resueno en una vibración donde tú misma lo dijiste, yo, yo quiero esto. Y no es que es egoísmo y no es terquedad, ¿no? También muchas veces en el discurso lo dijiste, faltaban 2 meses. 2 meses es un montón para el universo, ¿no? O sea, para tiempo humano parece nada, pero en realidad minutos. Uno tiene que tener la fe, no se pierde. La fe tiene que ser hasta el último momento, porque si eso no se da como pensamos, porque nuestra mente ahí como que quiere controlar. Entonces, muchas veces hay que saber que las cosas que vienen son incluso mejores de las que nuestra mente puede programar, puede especular, puede lo que sea. ¿Por qué? Porque nosotros no tenemos toda la historia. Nunca sabemos cómo termina el capítulo, ¿no? Entonces, hay una fuerza superior que sí sabe y que arma todo ese mapa. Entonces, tal vez esta experiencia hoy con el diario, ¿no? Con el periódico del lunes, tú puedes ver que puede ser una prueba de fe para ti esa situación. Donde, a ver, realmente Iracema quiere la casa. Sigue con eso hasta último momento porque es lo mejor para ella, para su familia. Está dispuesta también a ver, ¿no? Hasta cuánto yo realmente creo en este poder interno, en que las cosas se dan. Yo durante muchos años, así les cuento, te cuento Iracema, así como entre cafecito, durante mucho tiempo sé que la abundancia, no, porque es nuestro estado natural, pero la prosperidad, lo que tiene que ver con el dinero, ¿no? Porque uno puede tener abundancia de problemas. No llego a fin de mes, me peleo con todo el mundo, se me rompe todo, la lavadora, el refri, el coche, o sea, soy abundante de problemas. O soy abundante de
prosperidad, entonces me va bien, voy a algún lugar y se desocupa justo el lugar del estacionamiento, llego y hay una oferta a donde voy a comprar, no sé, todas cosas maravillosas. Salgo y me encuentro con esa persona que hace mucho que no veo y ¡ay! Es una plática divina y soy abundante de cosas lindas. Entonces, eso depende de nuestra vibración, depende de nuestro trabajo, de nuestra conciencia, de nuestro momento a momento, de todo lo que Iracema dijo antes del repetir, de darme cuenta que ya no quiero más este lugar de este tipo de abundancia y quiero la que me pertenece, la de mi estado natural. Cuando entro en esa frecuencia la tengo que sostener, porque no, si no uno está como el dial de la radio que va y viene. Entonces, en ese sostenerla, yo durante mucho tiempo hacía ejercicios para mí, en intimidad, para realmente probarme a mí la confianza. Porque yo he contado varias veces una situación que tuve, seguro que tú la escuchaste, Iracema, pero bueno, por si alguien no la ha escuchado, cuando yo me compré mi primer coche. Cuando yo me compro mi primer coche en la Ciudad de México, yo estaba soltera, sola en otro país, con una casa y con una perrita, ¿no? Pero todos mis ahorros durante un año se iban para mi coche. Que yo lo conseguí, era justo el auto que quería, todo estaba perfecto, en el tiempo en que yo lo quería, todo fue genial. Pero la noche anterior, en que yo tengo que ir a pagar el coche, yo no dormía. Yo pensaba, ¿y si me pasa algo me quedé sin dinero porque todos mis ahorros se van a ir en el coche? Y ahora que viene mi mamá a visitarme en la Ciudad de México y si ella quiere algo yo no tengo dinero. Bueno, y yo estaba en los todos y sí, y me hacía unos universos de miedo en mi cabeza, pero yo me decía, bueno, tranquila, Gaby, ¿no? Bueno, y así hasta que fui a comprar el coche el día siguiente, más allá de mis cabezas y mis miedos y todo, yo lo hago, compro el coche y en el momento en que lo compro el coche, el estrés que me produjo esa situación de tener que dar todo el dinero que yo había, a ver, lo había juntado para ese fin. O sea, yo tenía que sentirme feliz, plena, radiante, pero no era así. Yo estaba estresada, nerviosa. Les estoy hablando del año 2012, ¿eh? Tiene historia esto. Pero yo voy, compro el coche y vomito en el momento en que me entregan el auto. El dueño del coche, el ex dueño, tuvo que llevarme hasta mi casa porque yo no estaba en condiciones de manejar. ¿A qué voy con esto? Que muchas veces las cosas las vivimos desde un lugar de angustia, de preocupación, de estrés, porque nos identificamos con nuestras emociones, con nuestros pensamientos, y en vez de disfrutar de este merecer, de esta alegría, entramos en otras vibraciones. Pero ¿qué pasa cuando somos conscientes? Como cuenta Iracema, dice no, ¿no? Entonces, o como les estoy contando esta anécdota, yo me di cuenta de eso, de que realmente me estaba pegando a estas emociones y que no podía procesarlas y que me identificaba y bueno, levanté fiebre, en fin, cosas que me pasaron y estuve 2 días tratando de poder alejarme de esa situación y de ver la realidad y disfrutar y de agradecer que tenía la posibilidad de haber ahorrado todo ese dinero durante un año, que pude lograr mi objetivo, que tengo mi coche, que pude hacer todo lo que yo quería. ¿Y saben cuánto tiempo tardé en volver a juntar toda esa cantidad de dinero que me había llevado un año para comprar el coche? 2 meses ya había vuelto a mí esa cantidad. Entonces, a lo que voy es, somos una vasija. Cuando realmente estamos estresados, comprimidos, las cosas cuestan más. Cuando podemos desapegarnos de estas emociones, de las creencias, de los miedos, los resultados se ven en la materia, pero el trabajo es de adentro hacia afuera, siempre, en todo. Y el dinero puede ser un gran maestro para facilitarnos ese puente, para hacer esa conexión más rápida. Porque eso uno lo puede trabajar desde muchos lugares, pero yo siempre digo que me encanta trabajar el dinero porque es como va al hueso, ¿no? Es crudo, es a lo que vamos. En México al Chile, ¿no? Sería, vamos a lo que vamos. Entonces es hermoso poder hacer estas transformaciones desde un lugar de, así, de disfrute, como nos está contando Iracema, ¿no? Con su nueva casa. Cuéntanos ahora, ya cambiados a esta casa. ¿Cómo siguió la historia? Pues la historia de mi crecimiento personal, pues
Yo hasta ahora te sigo escuchando tus consejos, todo esto de lo que hablas de lo invisible que está ahí, pero que no es tan invisible, Gaby, porque realmente lo llegamos a percibir, pero yo creo que hay esta parte de la colectividad que se conecta y nos conectamos a veces de una manera inconsciente y decimos, bueno, es que a lo mejor no creo en lo que no puedo ver, pero hay una parte intuitiva que es justamente esa intuición que te hace que te lleva, ¿no? Y muchas veces no la escuchamos y es esto invisible de lo que tú hablas, pero que está ahí y sabemos que está ahí. Cuando te dejas guiar, pues entonces puedes seguir el camino que esa intuición te dice y cuando llegas a ese lugar, descubres que sí, es que era esto, ¿no? Y bueno, esa es la parte de la que tú hablas, que yo también pude ver y decir, no, es que es esto lo que está pasando. Y bueno, pues, ¿qué sigue? Pues empecé a escribir un libro de una situación que yo tuve hace ya bastante tiempo y era algo que yo no había hecho porque yo decía, Gaby habla de lo que ya está en nosotros, pero ¿qué está en mí? ¿Qué tengo? ¿Cuál es mi talento? Y cuando descubra qué es ese mi talento, realmente yo quiero seguir por ahí. Y entonces hice algo que tú dices, que es empezar a escribir, aterriza, baja y hazte preguntas. A mí me encantó la primera vez que tú nos diste un test que era solo preguntas, preguntas, preguntas. Y yo empecé a contestar todas esas preguntas, Gaby, y a mí me empezaron a caer otra vez tantos veintes que es ahí cuando yo dije, espérate, es que a mí me gusta escribir, realmente esto a mí me llena, me satisface. Tú dices, ¿qué harías tú nada más por gusto, donde te pasas horas y no importa si recibes o no recibes una compensación, pero que tú lo haces solamente porque te llena el alma, porque te llena el ser? Y yo dije, pues esto es lo que a mí me gusta. Y de ahí empezaron a salir muchas cosas que incluso lo que yo escribí a mí me sirvió como terapia, Gaby. Y es fabuloso y tú lo debes de saber porque pues yo sé que tienes tu libro fantástico que estoy esperando que llegue por acá para poder leerlo, pero estoy segura que es maravilloso porque lo que tú digas, Gaby, yo estoy convencida de que va a ser buenísimo para muchas personas y de que les va a abrir los ojos a muchas personas, porque muchas veces actuamos en automático, Gaby, y eso es otra de las cosas que yo me he dado cuenta. Me levanto, hago esto, y todo es así como una vez yo no iba al trabajo. Y cuando vi, yo ya me estaba encaminando hacia el trabajo y dije, no, pero es que hoy era mi día es mi día de descanso y tenía que ir a otro lado, pero es justo porque estamos actuando ya, se te hace una cosa de que me levanto por la derecha y no, a ver, este día me voy a levantar por la izquierda a ver qué pasa. O este día, voy a empezar haciendo algo diferente, ¿no? En lugar de lo mismo. Entonces fue ahí cuando yo empecé a darme cuenta de todo esto, empecé a aterrizar mis ideas, a ponerla en papel y es algo fabuloso, Gaby. Es un ejercicio que aunque tú no pienses escribir como un libro como tal, empezar a escribir y bajar tus ideas, aterrizarlas en un papel, a ti te da mucha claridad. Hacerte preguntas te da mucha claridad. Y eso es algo que me encanta y que yo aprendí contigo y que yo lo sigo haciendo. Y este primer test, te digo, para mí fue fabuloso porque me di cuenta de tantas cosas que me ayudaron, por supuesto, que pues estoy feliz por eso.
Qué hermoso. Mira, tocaste un tema que es fascinante, el asunto de los talentos y de descubrir las pasiones. Es algo que para mí es clave que todo mundo se conecte con su propósito. Porque a veces la palabra propósito suena como muy grande, ¿no? Como, bueno, yo tengo un propósito, entonces uno piensa en Jesús, no sé, la Madre Teresa de Calcuta, no sé, una cosa así como muy gigante y se lo pone lejano. Y el propósito de alguien puede ser mamá, ser la mamá de, ¿no? O, no sé, o tener su panadería, o lo que sea, ¿no? Pintar cuadros, ¿no? Cualquier cosa, ser abogado, no importa, algo que sea tu propósito, porque hay abajo una misión de servicio, de servir, de ayudar, de facilitar. O sea, yo le agradezco a Dios que existan los zapateros, ¿no? Porque me arreglan mis zapatitos y yo no tengo, ¿no? Que me encantan, que me quedan hermosos y no tengo que unos nuevos que hay que amoldarlos, que lo que sea. Entonces, cada profesión es hermosa. Profesión no necesariamente porque uno tenga que tener un título. Me refiero a profesión porque se hace desde la acción. Puede que alguien desee hacerlo desde una cuestión académica o no. Porque estamos tan llenos de creencias que tengo que aclarar todo esto para darle un contexto. Pero yendo al punto que mencionaste, esto de hacerte preguntas, de poner claridad a la abundancia, si hablamos de la abundancia, seguimos en ese tema hermoso de que somos abundantes, a la abundancia de alta vibración le gusta el orden, le gusta la claridad. Veamos en la naturaleza, todo tiene un ciclo. Y nosotras, más como mujeres, seguimos el ciclo de la luna. Entonces somos ciclicidad. Cuando encontramos esa ciclicidad, ese orden natural que se da en todo, ese proceso, amo la palabra proceso, ese proceso en nosotras, en cómo podemos dar vida a lo que nos gusta en la materia, cómo creamos, cómo manifestamos, empezamos a encontrar eso. ¡Wow! Lo que empieza a pasar. Y lo hermoso es que, y yo enseño, es que todo es monetizable. Y aquí es donde me encanta esto que estás diciendo, de reencontrarte con algo que a ti te encantaba hacer de niña. Porque en general, de niños, ahí hay como grandes secretos que tenemos. Porque a veces es algo muy directo, como tu caso, ¿no? Bueno, yo escribía y otro dice, no, yo pintaba, entonces hoy es pintor. Bueno, yo escribía, hoy soy escritor. A veces no es tan lineal. Y esto también, ¿no? Como seres humanos somos seres, todos somos seres creativos. Entonces, tal vez el caso de alguien que nos esté escuchando no es tan lineal, porque le encantaba jugar a las escondidas, qué sé yo, y hoy es un gran programador. ¿Me explico? No tiene, no, hay que abrir nuestra mente, abrir nuestro corazón y aquello en que nos da alegría. Las señales para las cosas son la alegría, esto que decía Iracema, el no tiempo. Yo puedo estar con algo. Yo me acuerdo de una amiga que ella tenía una paciencia, pero no les puedo explicar, una paciencia de Buda, ¿no? Ella estudió arquitectura, pero después no ejerció eso, fue por otros rumbos y hoy en día dentro de sus múltiples artes hace pintura sommié, esto de que con una pincelada, ¿no? Hacen todo un cuadro pero sin despegar y hace origami. ¿Me explico? Muchas veces nuestras cualidades naturales, que puede ser la contemplación, puede ser el habla, puede ser la escucha, puede ser la observación, puede ser las sensaciones físicas, eso también son guías que pueden llevarnos a las profesiones que amamos hacer. Entonces, Iracema, cuéntanos tu proceso. Ya nos diste varias pistas, pero de esto de hacer un test, responder preguntas que yo te di, ¿no? Que Gaby Zárate me dio, conecta con tu propósito, creo que era el test, creo que es el nombre. Tú hiciste varias preguntas y de ahí hoy tienes escrito un libro porque conectaste con la escritura. Algo pasó en el medio. Quiero que nos cuentes ese puente un poquito más detallado, ¿puede ser? Sí, Gaby, por supuesto, pues fue eso justamente que cuando me empecé a hacer las preguntas y las preguntas correctas además, fue cuando yo me empecé a dar cuenta, bueno, a ver, qué es algo que a mí me gusta hacer? Y bueno, ahí vienen varias cosas, porque no solamente nos gusta hacer una sola cosa.
Y entonces empiezas a discernir y a ver, bueno, pero de todo esto, de esta globalidad, vámonos como para lo más chiquitito. Tú harías esto por cuánto tiempo y esto por cuánto y esto por cuánto. Entonces, ya cuando me empecé a dar cuenta de que mi imaginación y todo esto que se me da muy bien de empezar a bajar cosas pues prácticamente de la nada y escribir, yo dije, bueno, pero tengo que tener algo que contar. Y bueno, lo que tenía que contar era un proceso que yo viví de separación hace ya 20 años, que fue algo, pues, doloroso para mí, fue algo difícil. Y dije, esto es lo que voy a poner, en papel, porque yo creo que a alguien le va a servir. Así como a mí me sirvió haber escrito el libro de alguna manera para liberar todas esas emociones y para poner en contexto y para poner en orden todo eso que está de alguna manera confuso, dije, todo esto y todo este aprendizaje y todo este proceso que me llevó, porque además en el proceso antes de divorciarme, yo leí muchos libros de autoayuda que fueron justamente los que me sacaron de ese vacío, porque cuando uno tiene una problemática tal como es esta, llegas a sentir un vacío muy grande en tu ser. Bueno, eso fue lo que yo sentí. Y dije, ¿y esto cómo lo llenas? Y cuando no encuentras algo positivo, ¿cómo llenarlo? Es ahí porque yo he visto y me he dado cuenta cuando empiezas pues a irte por caminos que no son recomendables, buscando llenar ese espacio. Entonces, cuando tú lo empiezas a poner del lado de tus dones, de esa cuestión natural que tú ya tienes, como bien hablabas, la pintura puede ser cualquier cosa que pertenezca al arte, Gaby, porque dentro del arte, todos estos ejercicios que se dan de autoconocimiento y de exploración y de como socialización con el resto de los compañeros dentro de cuestiones artísticas como es la actuación, por ejemplo. Tú sabes que hay muchas dinámicas de ejercicios maravillosos de autoconocimiento. Entonces, cuando tú te vas por ese camino o por el camino de la música o por el camino del arte o por el camino de expandir lo que tú eres, entonces, pues surge algo que puede ser físico, tal como es tu libro, y surge eso porque es el resultado de todo eso que tú ya acomodaste de alguna manera dentro de ti y es cuando le das pues la vida, ¿no? Y es como pues una extensión de ti y de tu propio ser, de tu propia esencia. Totalmente, totalmente. La escritura es algo que materializa el imaginario. Entonces por algo siempre también se dice, yendo al punto de las finanzas, así como crudas, esto de haz un presupuesto, ¿no? Y uno siempre escucha, ay, tengo que hacer el presupuesto, pero tiene que ver con poder bajar a tierra. Entonces, esto que dices de responder preguntas, de escribir, de esta separación que tuviste, que hiciste todo un proceso y tuviste un tiempo enorme para poder verla desde lejos y poder plasmarla. Y como bien dices, yo pasé todo eso, que otra persona no tenga que pasar todo eso, que no se consuma todo ese tiempo, sino que realmente pueda darse cuenta que hay otras opciones, que hay otro camino. Y dinos por favor el título de tu libro porque es genial justo en este momento. Se llama El divorcio no es el final y justo ese, yo siempre lo digo, no es el título de un libro, es una verdad, porque para mí es una verdad, el divorcio no es el final, Gaby, porque mira, cuando tú quieres algo y lo quieres de verdad, en mi caso era una familia, en mi primer matrimonio no se me dio, pero cuando tú tienes ese deseo, tiene que haber un deseo dentro de ti y un deseo intenso, como habla de esto la llave de la riqueza del libro de Napoleón Hill, por ejemplo, que tiene que haber un deseo. Cuando existe ese deseo en ti, tú consigues porque encuentras el camino para llegar hacia donde quieres ir. Y en mi caso, pienso que uno de mis propósitos muy grandes en esta vida es
era eso, ¿no? Tener mi propia familia. Y bueno, no lo pude hacer en mi primer matrimonio, me separé. Cuando yo me separé ya tenía 30 años. Yo viví una situación, se puede decir, de bullying, por llamarlo de alguna manera, porque muchas veces a esa edad es como un estigma. No sé si en otros países, pero en México los 30 años es como un estigma por esta cuestión biológica de las mujeres, que se dice que después de los 30 si tienes hijos, ya no es tan recomendable como si los tienes antes. Entonces, yo viví una situación así porque mi familia y mis amistades me decían, es que ¿para qué te divorcias? Ya quédate ahí, porque ya qué vas a hacer. Este, no, estás mal, tú estás mal de quererte separar. ¿Qué va a ser de ti? Ya nadie te va a querer. ¿Cómo crees que vas a conseguir una familia? Ya tienes 30 años, date cuenta, estás mal. Y muchas cosas así que yo dentro de mí decía, porque a mí mi intuición me decía, no es así, no hagas caso, no es cierto, cree en ti. Y entonces era tanta mi necesidad, Gaby, porque esa es la palabra, era tanta mi necesidad de tener esa familia, de verme convertida en mamá, que yo decía, no, es que no puedo hacer caso a estas voces que me están diciendo que no se puede, no puedo. Y entonces, pues no lo hice, no les hice caso, yo pedí el divorcio como quiera que sea, muchas personas me dieron la espalda, pero bueno, pues yo seguí mi camino y pues el día de hoy tengo a mis dos hijos, ya mi hija tiene 20 años, ya va para 21 y mi hijo tiene 18 y pues pude conseguir la familia que yo quería, Gaby, porque era el propósito de mi vida. Y yo creo que es esto justamente. Cuando tú tienes un propósito que nace desde tus entrañas, tú lo tienes que llevar a cabo porque hay algo que dentro de ti te está empujando, te está diciendo, te está gritando, tienes que ir hacia allá, como tú, Gaby, que tú decías, es que yo quería ser actriz, ese era mi deseo, yo sentía que yo tenía que ser actriz y yo también, porque tú lo has dicho, sé que como que no creían mucho en ti, pero tú dijiste, es que este es mi camino y Sí. es parte de tu individualidad, de tu ser y, y eres actriz y pues te he visto en muchos capítulos de La Rosa de Guadalupe y en otros programas feliz y cuando te veo, ay, ahí está Gaby. Sí, Gaby, así es. Sí, sí, claro. Bueno, esto que comentas en cuanto a que hay una edad determinada para la mujer para ser mamá, que como mujeres tenemos que cumplir ciertos cánones, que el afuera cómo influyen nuestras decisiones, que si nos separamos, que si no nos casamos, que si nos casamos, que con quién, que si tenemos hijos, que si no los tenemos, que si tenemos uno, que si tenemos dos, como que todo el mundo opina. Y lo que es bien importante es esto de que estas voces de afuera muchas veces nos están haciendo eco de lo que nos está pasando adentro en realidad. Y también es bueno darse cuenta, siempre desde la conciencia, hoy ya con la historia fuera, con una gran perspectiva, que tal vez todo eso que pasó era lo que uno necesitaba para poder dar el brinco. Porque muchas veces si no hay como olas, uno como que se queda ahí, ¿no? Pues conforme con la supuesta realidad. O si hubiese estado apapachado, tal vez, no sé, cambiaba la cosa. Entonces, darnos cuenta de que todo ese entorno fue perfecto en ese momento para que pasara lo que tenía que pasar. Y hoy en día podemos ser capaces de crear otra realidad. No hace falta esa hostilidad, no hace falta esa tragedia, ¿no? Estamos muy telenovela mexicana, entonces todo es como muy dramático, todo es muy... Y creo que si bien no han pasado tantos años, la sociedad ha cambiado muchísimo. Entonces, yo tengo un montón de amigas que han sido mamás pasadas los 40.
Yo fui mamá a los 35 y me acuerdo que el ginecólogo me dijo, tú tienes un embarazo de riesgo. Y yo era la primera vez en mi vida que había escuchado algo así y me saqué de onda, pero de una manera, por supuesto que no volví nunca más a ese obstetra, no era ginecólogo, era obstetra. Cambié de obstetra, porque yo dije, no, pues con este hombre yo no voy a dar a luz a mi chiquito. Pero me dijo eso, tú tienes un embarazo de riesgo. Y yo le digo, ¿por qué? Y me dice, ¿y por tu edad? Le digo, ¿qué tiene mi edad? Y me dice, no, ya tienes 35. Entonces, te juro que yo salí y lo hablé con una o dos personas y no le di más eco a eso también, ¿no? Como diciendo, bueno, ya está. Lo mismo, recuerdo cuando fui y yo sabía que yo estaba embarazada antes de todo. O sea, antes de que el médico me lo diga, de que me lo diga yo ya sabía que estaba embarazada. Entonces, fui al doctor diciéndole, yo sé que estoy embarazada. ¿Por qué? Me dice, no, porque soy muy regular y bueno, bla, bla, y yo siento esto y siento lo otro y sé que estoy embarazada. Y me dice, bueno, pero, y empieza a darme toda la lista de los posibles, porque el embrión puede no haberse depositado. O sea, empezó a darme toda el parte de tragedias. ¿Se entiende? Y es como impresionante cómo la sociedad, hay tantas creencias y tantas formas de no, digamos, como de no avanzar, como de querer encasillarte en ciertos lugares, de llenarte de miedos, de inseguridades. Pero insisto, también el afuera a veces. Entonces yo dije, bueno, gracias. Y yo me fui de ahí sabiendo, digo, yo no necesito nada de todo esto que me está diciendo. Yo sé que estoy embarazada. ¿No? Y no faltaron 15 días para que, bueno, ya fuese como oficial el asunto, ¿no? En fin, ¿a qué voy con todo esto? De que muchas veces, y lo mismo que decías con que yo soy actriz, claro, o sea, en mi casa del arte no se puede vivir. A ver, levante la mano quien está en su casita o escuchando ahora de que piensa que del arte no se puede vivir, que los artistas todos se mueren de hambre, que tienes que buscarte otro trabajo, que tienes que estudiar dos carreras. Era una cosa que me decía también mi hermana. En fin, siempre hay cosas, pero hoy en día puedo ver eso, esos obstáculos que hicieron tan compleja mi vida a mis 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 años, porque tenía todo el mundo en contra. Pero yo sabía que de eso se iba a vivir y como dices, trabajo para Televisa, he hecho más de 300 comerciales, he hecho no sé cuántas obras, me produje mis propios espectáculos, me contratan como productora, o sea, y agradezco el ser mentora financiera y el ser actriz de base, porque todo esto que tú estás compartiendo tiene que ver con que yo soy actriz, porque yo puedo darles a ustedes ejercicios, prácticas, trabajos desde un lugar lúdico, creativo, único, auténtico, para que puedan conectar con su esencia, que ustedes puedan crear, no un personaje, sino que puedan crear la vida que desean. Y ese para mí es mi mayor logro. Y hoy en día tal vez si analizo, digo, bueno, tuve que estudiar todo eso para poder hoy estar donde estoy. Y no sé qué va a ser dentro de 20 años. Y no me importa. Y es hermoso también poder vivir desde ese lugar de plenitud con lo que uno hace. Creo que eso es el despertar tu prosperidad con Gaby, ¿no? Como la esencia de ese crecimiento personal. Y por eso me encanta tu compartir, Iracema, y que puedo hacer hoy en día tu libro, tu realidad, tu nuevo trabajo, tu familia feliz en el sentido de tu hijo que se acaba de ir, ¿no? Cuenta eso también, tu hijo que se acaba de ir. Sí, ya se va, ya tenemos todo lo vamos a ir a dejar la semana que entra. La vez pasada fuimos a conocer la escuela y ya nos dijeron cómo iba a estar todo, conocimos el lugar donde se va a quedar, pero ahora ya, de hecho la sala está llena ya de todas sus cosas porque se va al college, aquí adelante de Austin, y bueno, pues todos estamos pues muy contentos por él, apoyándolo porque es un alumno muy destacado, entonces eso me llena de satisfacción y de orgullo, Gaby, porque nosotros como mujeres somos realmente la base de la sociedad en el sentido de que somos las primeras educadoras, ¿verdad? De esas personas que algún día servirán
servirán a la sociedad y que lo hagan con gusto y que lo hagan desde un lugar del compartir, como tú dices, positivamente, con todo el cariño y llevándose todo nuestro cariño, por supuesto, como mamás. Y pues me encanta que él, porque es su logro, ¿verdad? Es el logro de él, de su esfuerzo, de todos estos años, Gaby. Pasamos en la escuela prácticamente la mitad de nuestras vidas, ¿no? Ahí Claro. o casi metidos en un aula. Entonces, me encanta. Estoy muy feliz por él principalmente porque es un logro para él y una satisfacción para nosotros. Exacto, es el resultado del amor. Si eso es lo que a él le gusta, si eso es lo que su talento, sus pasiones, y va por ese lugar y quiere seguir profundizando el estudio en determinada materia y en determinadas cosas, qué bueno, ¿no? Qué mejor que ver a nuestros niños felices en cada etapa, ¿no? En cada uno de los procesos y realizarse. Y creo que lo que deseamos todas las mamás y todos los papás es que nuestros hijos sean autónomos, sean independientes, o sea, que él ahora se vaya solo a estudiar, tan niño aparte, ¿no? Comentaste que tiene 18, entonces, que, 18. claro, que eso pase, qué bueno. Eso habla también de que tuvo todo el amor y toda la contención para que pueda desplegar sus alas y hacerlo a lo grande, a su estilo, a su manera, que encuentre su camino. Entonces, para mí es hermoso poder ver hoy en día, ¿no? Toda la historia, porque muchas veces estamos, tal vez hay alguien que nos está escuchando que está en el momento de la separación o que está en el momento de querer actuar o está en el momento que sea de su vida, que vea que todos pasamos por situaciones, pero eran necesarias. Y yo tuve el hermoso, ahora también cuento algo íntimo, para todos los que no estuvieron en la presentación del libro que hice en Buenos Aires, fue una presentación muy íntima, ahora lo voy a hacer en México. Bueno, En eh, Coyoacán, Gaby. sí, 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 sí. En Coyoacán, o todavía no sé, estoy entre Coyoacán, Narvarte, tengo ahí varias propuestas, pero vamos a ver. La cuestión es que en la presentación que hice en Buenos Aires, esto es muy importante, estaba mi papá presente y mis hermanos y todo. Y en ese momento pude decir que, claro, yo en el momento en que estudiaba para ser actriz, mi papá no estaba de acuerdo. ¿No? Y mi papá ahí se puso así, ¿no? Él me daba toda la oposición. Pero yo pude entender que esa rigidez que él tenía, esa preocupación por mi futuro, ese hostigamiento, te diría casi, te- me dio una fortaleza a mí en seguir con mi deseo, esto que tú decías, ¿no? La importancia del deseo, con esta pasión que yo sabía que era lo que yo quería. Yo me acuerdo discutir con él y decir, bueno, si tú piensas que me voy a morir de hambre, me voy a morir de hambre, pero feliz. Una guerra en mi casa, ¿no? Volando cosas, porque bueno, mi papá es bastante temperamental y yo también. Entonces, le decía, me voy a morir de hambre, pero feliz, bla, bla, bla. Bueno, y por otro lado, mi madre, con creencias, ¿no? Que me decía, bueno, igual tú algún día te vas a casar, y bueno, y de última, si no, vas a tener un marido que te mantenga, casi, casi me decía. Y yo decía, no, mamá, pero ¿qué me dices, no? Bueno, entonces, todos tenemos como ciertas resistencias a veces, pero sobre todo es para darnos claridad, para darnos fuerza. No es como un castigo, no es como un impedimento, sino es si yo no hubiese tenido esa fuerza en contra, hoy en día no podría haber creado la estructura que creé, la marca personal que tengo, el haberme transformado de actriz a mentora financiera, que visto de afuera uno puede pensar que tiene que ver, ¿no? Pero tiene todo que ver. Está unido todo y sobre todo la espiritualidad, darnos cuenta que no somos solo un cuerpo. Y creo que esto es como una de las cosas más importantes de tu historia, tu legado, tu proceso. No somos solo un cuerpo, somos mucho más. Ya hemos pasado esta experiencia muchas veces y tenemos la posibilidad de hacerlo de una manera próspera, alegre, cómoda, fácil, en un momento donde la humanidad está pasando por muchas cosas, donde realmente si creamos nuestra realidad, podemos hacer que el afuera sea mejor y sobre todo que nuestra realidad sea maravillosa. Y creo que ese es el objetivo que queremos para nuestras familias, nuestros niños, maridos, primos, sobrinos y para todo el mundo que nos rodea.
¿Sí? Bueno, Iracema, dime por favor algo que quieras. Yo tengo tres preguntitas antes de despedirnos para hacerte que le hago a todos los invitados, pero si tú quieres decir algo, este es tu momento. Pues yo nada más quiero recordar algo que tú acabas de decir en uno de tus podcasts, que se hizo un estudio en donde les preguntaron a personas que estaban pues ya por pasar a otro plano, de qué se arrepentían y todos dijeron que de lo que no habían hecho, de lo que no se habían atrevido a hacer. Y eso fue algo que para mí fue bien importante porque yo dije, sí es cierto. ¿Cuántas veces nos detenemos por cosas como el qué dirán, como no soy suficiente, como ya no tengo edad, como muchas otras creencias limitantes y no nos atrevemos? Y sin embargo, cuando nos atrevemos, puedes tener satisfacciones que ni siquiera esperabas, Gaby, experimentar. Y lo que nos llevamos de aquí es justamente eso, la experiencia. Como tú bien dices, yo fui actriz no por ganar dinero, sino por la satisfacción de hacer lo que yo quería hacer, lo que yo quería vivir, en donde yo quería estar. Y eso es maravilloso, Gaby, cuando tú tienes la oportunidad, la posibilidad, o te das a ti misma la posibilidad de hacer eso que te gusta, aunque los demás no crean en ti, eso te llena de una satisfacción que no se paga con dinero, que no se cobra, no tiene precio, Gaby. El hecho de haber hecho lo que a ti te gustaba y si te sale mal, pero mira, casi nunca te sale mal, porque lo que tú quieres hacer desde tu ser, desde tu corazón, desde esa intuición que te llama, desde esa voz que escuchas, que muchas veces no queremos oír, pero que ahí está y tú te atreves, yo creo que muy pocas o ninguna vez tú te puedes llegar a arrepentir. Y eso es algo que yo quería destacar, perdón, porque lo acabo de escuchar en uno de tus podcasts y yo dije, es que esto es totalmente cierto. Hermoso, gracias, gracias por traerlo aquí. ¿Te acuerdas de qué episodio es? No, no recuerdo ahorita, Gaby. Bueno, amigos, lo van a escuchar en algún episodio. Bien, pregunta número uno. ¿Cuál ha sido el mayor cambio o lección que aprendiste sobre el dinero que te ha ayudado a prosperar? Pues que el dinero es energía, Gaby, que el dinero no es, que es un intercambio y un facilitador, que es nada más, yo podría decir que esto tiene un valor, que esta pluma que tengo en mis manos tiene un valor y yo te la voy a intercambiar por algo que tiene otro valor y eso, si la colectividad así lo determina, eso es el intercambio, es la moneda, ¿no? Por llamarlo de alguna manera. Entonces es ahí cuando tú te das cuenta que el dinero es energía y como energía tú puedes transformar la energía porque la energía no se crea, no se destruye, solamente se transforma. Y eso lo podemos ver ahorita, justamente, el dinero siempre está en un flujo constante. Entonces, Totalmente. eso sí, eso es lo que yo diría, Gaby. Me encanta. Dos, si solo pudieras dar un consejo para transformar la relación de alguien con el dinero, ¿cuál sería? Estudie justamente esta parte de la energía y esta parte de su ser interno, porque todo el cambio viene desde ti, desde tu interior, como bien tú lo dices, nada está afuera, todo está dentro de ti y todo es un reflejo. Nuestra realidad es un reflejo. Y yo ahorita ya no voy a alargar más el podcast porque yo sé que tienes un tiempo, pero yo te podría decir muchas cosas que yo he visto reflejadas en base a mis pensamientos, a mis emociones, a mis sentimientos de las que yo me he dado cuenta y he dicho, esto apareció o se manifestó por tal razón, porque yo ya me di cuenta de que fue así. Y todo esto yo lo he venido descubriendo a lo largo de todo este tiempo que llevo de escucharte, Gaby. Hermoso. Pregunta número tres. ¿Podrías recomendar un libro, un curso o una película que haya marcado tu camino hacia la abundancia? Pues yo tomé el curso contigo,
el de Nueva Conciencia Financiera, el uno y también el 2 que tienes invitados buenísimos. Yo me recuerdo mucho de Mukia, por ejemplo, y bueno, es que cada uno de ellos te deja una sabiduría enorme que si tú la aplicas, realmente no solamente lo escuchas, sino que lo aplicas en tu vida, de verdad tú ves resultados increíbles, resultados que tú puedes ver que te llevan a algo más de lo que tú creías, de lo que tú esperabas. Y bueno, pues yo recomendaría, por supuesto que sí, Nueva Conciencia Financiera uno y 2 porque para mí transformaron mi vida de una manera muy positiva, Gaby. Y lo siguen haciendo porque yo hasta la fecha, yo sigo escuchando todo eso y a mí me llena de una energía, de un positivismo, de un sí se puede, porque para mí tú eres sí se puede. Y eso me encanta, porque me encanta tu energía, tu luz, tu personalidad, todo eso a mí me llena y a mí me impulsa, porque aparte yo soy una persona muy influenciable. Entonces, cuando yo descubro esto, yo digo, me voy con las personas positivas, con las personas que me dicen si se puede, y todo eso de lo que me impregno es lo que a mí me lleva a seguir adelante, porque muchas veces no es que no podamos, Gaby, es que no nos la creemos. Y es que no lo sentimos dentro de nosotros como algo real, como algo que merecemos, como algo justo. Y eso es, yo creo, bajo mi perspectiva de lo que yo me he dado cuenta, que muchas veces eso es lo que nos detiene a hacer más. Pero de que podemos, podemos, porque Seguro. todos venimos de la misma esencia y todos podemos si nos la creemos y por eso yo repito y repito y repito muchas de las cosas de Nueva Conciencia Financiera y también de otro curso que yo tomé contigo para, creo que era el de hablar en público. Ah, sí. Buenísimo. Y entonces yo todo eso estoy constantemente, e inclusive cuando yo llego por alguna razón a sentirme como baja de energía, de eso que te empiezas como a deprimir, como a apachurrar, yo digo, no, espérame, a ver, vamos a escuchar. Y te juro que eso a mí me da pila y yo cambio mi perspectiva y digo, adelante. Porque si yo me dejo que me gane la negatividad y digo, lamentablemente estamos viviendo tiempos un poco complicados. Si tú permites que eso te atrape, es como una bola de nieve, como tú también lo dices, ¿no? Es como una bola de nieve y puedes hacer tu bola de nieve del lado negativo o del lado positivo. Es tu elección. Y parte de llevar a cabo esa elección, pues yo elijo escuchar las cosas que a mí me dicen, si puedes, confía en ti y vas para adelante. Hermoso, Iracema, gracias por tu tiempo, por tu compartir, por tu sensibilidad y sobre todo tu apertura. Te mandamos un beso enorme, enorme y nos vemos en el próximo episodio lunes, en 7 días. Que estén muy bien. Bye bye.